Buenos días, estudiantes. Prosiguiendo entonces con la temática de los videos, producto de la situación especial que estamos viviendo en el país y a nivel mundial, le damos continuidad al área de física. Estamos comenzando con el estudio de lo que es electromagnetismo, la teoría electromagnética, para entonces aprender las implicaciones de la fuerza magnética y el campo magnético. Y finalmente pues dedicarnos al estudio de lo que es la generación de corriente y tensión alterna, que es lo que ya con esto estamos culminando el año escolar. Por lo pronto se dividió el segundo corte, en dos temáticas o dos trabajos principales que ustedes van a estar haciendo. El primero, toda la teoría de lo que es electromagnetismo, imanes, fuerza magnética y las interacciones entre esas distintas fuerzas, haciendo la salvedad de que la fuerza magnética, dependiendo de las circunstancias y del entorno que lo vayamos a calcular, se divide en tres partes fundamentales. La primera, que la vamos a llamar fuerza de Lorentz, relaciona la carga con la velocidad en que se mueve la partícula. Es la fuerza que actúa sobre una partícula que se mueve libremente en un campo magnético. Entonces esa partícula, aparte de tener energía cinética, lógicamente, también tiene una velocidad. Entonces la fuerza es la relación que existe entre la carga que transporta la partícula, la velocidad con la que avanza y la magnitud de la intensidad del campo magnético donde ella se mueve. Este ángulo que ustedes ven acá es el ángulo que existe entre la intensidad del campo magnético y la velocidad de la partícula. Entonces dijimos que esa es la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz, recuerden, es la que identificamos como una partícula que se mueve libremente en un campo magnético. Tenemos también otra manifestación de la fuerza magnética, que la vamos a llamar la fuerza de Laplace, y relaciona esta fuerza, ¿verdad?, sobre un conductor que transporta corriente. Esta fuerza relaciona la cantidad de corriente o la intensidad de corriente que circula por ese conductor, la longitud del mismo conductor y el campo magnético que se genera allí en ese conductor, en donde vamos a calcular la fuerza. Esta fuerza es la que influye sobre el conductor. Igualmente tenemos un ángulo. Ese ángulo es el ángulo que existe entre el campo magnético y la intensidad de la corriente. Por último, tenemos una tercera manifestación de la fuerza, pero ya entre dos conductores paralelos que ambos transmiten corriente eléctrica. Esa corriente puede o no tener el mismo sentido en ambos conductores. Entonces, para calcularla, ¿verdad?, es el cociente entre este parámetro que está acá, que es μ sub 0. Cuando ustedes estén investigando la ley de Ampère, se van a dar cuenta, van a conseguir que este μ sub 0 se llama constante de permeabilidad magnética y tiene un valor específico, un valor constante. Entonces, relaciónese esa constante de permeabilidad magnética con la intensidad de ambas corrientes, la que circula por cada conductor, la longitud de los conductores, teóricamente debe ser la misma, y pues la distancia que separa esos dos conductores multiplicado por pi y multiplicado por 2. Entonces aquí tenemos esta fórmula, que es la fórmula para calcular la fuerza entre dos conductores que transportan corriente. La aplicabilidad de cada una de esas tres fórmulas la consiguen ustedes en el tercer trabajo, en la tercera actividad, del cual pues vamos a hacer un pequeño ejercicio, modelo, que sirva como referencia para entonces hacer el abordaje de lo que se encuentran en la actividad. Aquí tenemos: hallar el módulo, dirección y sentido de la fuerza aplicada sobre un conductor rectilíneo de 5 centímetros de longitud. Fíjense, conductor rectilíneo, un conductor que transporta corriente. La longitud 5 centímetros. Por él circula una corriente de 30 amperios en sentido sur-norte, cuando lo situamos dentro de un campo magnético de 0,8 Tesla dirigido en sentido este-oeste. Miren, antes de comenzar este ejercicio, vamos entonces a poner un marco de referencia acá y vamos a decir que este es el oeste, el este, oeste, el norte y el sur. Es más o menos
tomando como referencia acá donde yo estoy parado, el este, el oeste, el norte a mis espaldas y el sur hacia donde se encuentran ustedes. Bien, eso lo hacemos para entonces utilizar o para calcular la dirección y el sentido de la fuerza que vamos a calcular. Hay un dato importante, de todas maneras ya ustedes a estas alturas ya lo deben haber verificado en los libros, que la fuerza siempre es perpendicular al campo magnético. Entonces eso va a ser la referencia principal para orientarnos con ese marco de referencia. Lo demás es aplicar fórmula. Aquí tenemos el dato principal que me dice qué fórmula voy a aplicar, es este dato que está aquí, es un conductor rectilíneo. Cuando estamos hablando de un conductor rectilíneo, sabemos entonces que vamos a calcular la fuerza de Laplace. Y verificamos entonces que tengamos todos los datos necesarios para calcular esa fuerza. Miren, tenemos la longitud, tenemos el campo magnético, 0,8 Tesla, y tenemos la corriente. Aquí hay un apartado que hay que hacer acá. Debemos siempre trabajar en unidades del sistema internacional, UMKS. Por lo tanto, esta longitud que está en centímetros no está en el sistema internacional, debemos hacer la conversión. Los demás, el Tesla y el amperio, sí se encuentran pues, dentro de lo que necesitamos en el sistema internacional. 5 centímetros, esto es igual a 0,05 metros, o 5 por 10 a la menos 2 metros. Ahora sí tenemos los datos necesarios para aplicar entonces la fórmula que está aquí. Profesor, ¿por qué no utilizamos también el ángulo? Porque ya les dije que la fuerza, al ser perpendicular al campo magnético, forma con él un ángulo de 90 grados. Y el seno de 90 grados es 1. Podemos sustituir ese ángulo que está aquí por 1 y no afecta para nada la aplicabilidad de la fórmula. Colocamos entonces la fuerza es igual, la corriente, que son 30 amperios, multiplicado por la longitud, 5 por 10 a la menos 2, y el campo magnético, que son 0,8 Tesla. Como lo hacemos en clase, prescindimos de las unidades acá porque sabemos que al final la unidad de fuerza es el newton. El newton es lo que vamos entonces a buscar acá. Esto da 1,2 newton. Esto que está acá es el módulo de la fuerza que se ejerce sobre ese conductor rectilíneo. Ahora, ¿cómo conseguimos la dirección y el sentido de esa fuerza? Fíjense, ya sabemos que es perpendicular, pero ¿hacia dónde se orienta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Fíjense, utilizando la regla de la mano izquierda, sabemos que el dedo índice siempre apunta hacia donde va el campo magnético. Aquí me dice que el campo magnético va en sentido este-oeste, o sea, este sentido que está acá. Sencillamente lo coloco en ese sentido. El dedo medio me indica la dirección de la corriente. La corriente va en sentido sur-norte. Aquí está, sentido sur-norte, campo magnético este-oeste, y el pulgar me indica el sentido de la dirección de la fuerza. Aquí está, se ve perfectamente que es perpendicular con el campo magnético. De manera que es 1,2 newton dirigido hacia arriba. Y ahí tenemos la aplicabilidad entonces, un pequeño ejercicio de aplicabilidad de lo que es el cálculo de la fuerza magnética. En este caso utilizamos la fuerza de Laplace, pero hubiese sido más o menos igual si calculamos también o lo hubiésemos calculado sobre una partícula que se mueve libremente en un campo. Entonces hubiésemos calculado la fuerza del oro, me hubiesen tenido que decir la energía cinética de la partícula o me hubiesen tenido que decir a qué velocidad se mueve. Pero la aplicabilidad de la fórmula sigue siendo la misma. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para explicar otro ejercicio de cálculo, pero ahora vamos a hacer uno, como lo tienen ustedes en su actividad, para calcular la fuerza sobre dos conductores paralelos que transportan corriente.